al señor Javier Casal. Dice que estaba en la casa del secuestro, maniatado, con cinta de embalaje pegado a los ojos, que debido al sudor por la extremada temperatura que en Paraguay tenemos en el mes de enero, por el sudor de su frente iba desprendiéndose la cinta de embalaje y que levantando la cinta de embalaje con los párpados, el señor Arrón pudo identificar pasar por una puerta al señor Javier Casal. Vuestra inteligencia, señores miembros de la Corte, me ahorra cualquier comentario. Obviamente esos extremos no han podido ser demostrados jamás en lo que tiene que ver con el imputado Javier Casal. Vamos al señor Saturnino Antonio Gamarra, en ese con rango de subcomisario en la policía. Manifestaba un señor de apellido Centurión junto con la esposa de que el señor Saturnino Antonio Gamarra los había contratado para alquilar la casa donde fueron hallados los señores Arrón y Martí. Esta pareja posteriormente se presentó al Ministerio Público a desdecirse de ese testimonio, manifestando de que fueron forzados a declarar por el entonces diputado Luis Alberto Wagner y por la señora Cristina Arrón, hermana del señor Juan Arrón. La fecha en que los señores Arrón y Martí sostienen que el señor Saturnino Antonio Gamarra los torturó y los golpeó fue el mismo día de un procedimiento policial en la ruta que une Piribebuy con Paraguarí, departamento de Cordillera con departamento de Paraguarí en la República del Paraguay. Ese procedimiento fue registrado por todos los medios de prensa que acudieron y fue tomada fotografía del señor Saturnino Antonio Gamarra y filmado por los medios televisivos de que él se encontraba en ese lugar. También, obviamente, esa manifestación de las víctimas cayó por tierra. Finalmente, cuando se refirieron al señor José David Schembori, el señor José David Schembori, según testimonio de la señora Cristina Arrón y del señor periodista Aníbal Emery, él se retiraba de la casa del secuestro el día 30 de enero, cuando todavía eran cerca de las 18 horas. El señor José, y manifestando que el señor José David Schembori era una persona de barba. Investigado el señor José David Schembori, el día 30 de enero, a esa misma hora, participó del cumpleaños de una niña ahijada suya, que fue probado con fotografías, con el certificado de nacimiento de que efectivamente ella estaba de cumpleaños ese día, y el señor José David Schembori estaba con la barba afeitada. Por lo tanto, tampoco pudo haber participado del día y hora en que los denunciantes sostenían haberlo visto. Refuerza el sobreseimiento definitivo el testimonio de la señora María Edith Bordonde de Bernardi, quien se encuentra en esta sala, víctima de secuestro, cuando ella dice que el día 19 de enero, día en que fue liberada, el señor Anuncio Martí le apunta una ametralladora y le da las directivas previas a su liberación. Y sorprendida ella dice, ¿cómo pudo estar secuestrado el señor Anuncio Martí si él me estaba amenazando con una ametralladora ese día y me estaba dando las últimas advertencias antes de ser liberada? Ese es el testimonio que ella prestó en la investigación que llevamos adelante. Con ello, obviamente, no quedaba otra alternativa que, invocando el artículo 359 del Código Procesal Penal de la República de Paraguay, que establece que será
dictado el sobreseimiento definitivo cuando quede demostrado que el imputado no ha participado en el hecho punible. Y fue la conclusión a la que hemos llegado los 3 agentes fiscales que suscribimos el documento. Creo que respondí su pregunta, señor. Doctor Edgar Sánchez, al respecto de las pruebas o las peticiones de diligencias realizadas por los señores Arrón y Martí a través de sus representantes legales en la causa que estamos hablando de Saturnino Antonio Gamarra, ¿cómo fueron acogidas ellas, sus peticiones? El señor Juan Arrón tenía 3 representantes legales: el doctor Diego Bertolucci, el doctor Luis Amanigo Correa y el doctor Arturo Jarabel. Y el señor Martí tenía al señor Azuaga y a la doctora Luzbella González. Ellos concurrían diariamente a la sede del Ministerio Público presentando requerimientos y solicitando diligencias. Todas ellas, las que considerábamos conducentes, eran proveídas en el día o a más tardar en 24 horas y eran diligenciadas de manera casi inmediata de acuerdo a la petición que planteaban ellos. Escuché decir que dijo todas aquellas que se consideraban pertinentes. Quisiera explicarnos cuándo hubo negativa y en qué se fundó. En un caso en que habían solicitado que se requiera a un banco el detalle de las cuentas bancarias del ingeniero Antonio de Bernardi. En ese caso nosotros consideramos inconducente el planteamiento porque nada tenía que ver con la investigación del supuesto secuestro del que ellos eran supuestas víctimas. Ellos querían que nosotros enviemos un oficio a la entidad bancaria preguntando cuánto dinero tenía el ingeniero Antonio de Bernardi en su cuenta corriente, por lo cual lo rechazamos porque consideramos totalmente inconducente. Doctor Edgar Sánchez, ¿qué actos investigativos autónomos decidieron llevar adelante desde el Ministerio Público y qué resultado tuvieron? Uno de ellos fue la reconstrucción de los hechos que ya he mencionado en el contestado anterior. Luego, cuando nos dábamos cuenta de que las personas a quienes ellos indicaban no tenían la fuerza necesaria como para seguir sosteniendo ello, hemos decidido solicitar a la Comandancia de la Policía Nacional nos informe la lista de los agentes de policía que cumplían funciones de civil, o sea, sin estar uniformados. La Comandancia nos envió una lista de 111 entre oficiales identikit de quienes podrían ser o las características físicas de las personas a quienes lo habían detenido supuestamente. El señor Arrón accedió, desarrolló unos identikit, lo que el señor Anuncio Martí se negó rotundamente, manifestando de que él ya había dado nombre y apellido de las personas que lo habían secuestrado y por lo tanto no iba a someterse a esa diligencia. Doctor Edgar Sánchez, ¿usted recibió presiones de algún tipo, de alguna persona? Yo soy un libre pensador, no estoy sometido a ningún dogma ni a ninguna creencia extra. Yo no me someto a ello. Quienes fueron mis jefes en mis 25 años de Ministerio Público saben que al fiscal Edgar Sánchez nadie lo manipula. Y obviamente trabajé libremente como igual lo hicieron todos mis colegas que estuvimos en la investigación de la causa. Entonces, doctor, le pregunto de vuelta,
tuvo libertad de actuación durante su trabajo como agente fiscal en la causa Saturnino Gamarra y otros sobre tortura y otros? Absoluta libertad, absoluta libertad. Una última pregunta, presidente, y ya el Estado deja. ¿Cuáles fueron a su criterio los más importantes fundamentos para el requerimiento conclusivo de sobreseimiento definitivo de los imputados? Si bien ya lo relaté yo en mi primera intervención, reitero a la Corte de que los fundamentos para sobreseer a Javier Casal fueron de que se pudo demostrar en base a testimonios y documentos de que él no se encontraba en el lugar y hora señalada por las víctimas el día 17 de enero del año 2002. Se encontraba en un cumpleaños, luego en el frente a la casa de la fiscal Sandra Quiñones, todo ello demostrado por testimonios y también por documentos de las denuncias de los hechos punibles ocurridos en ese día. Así también, respecto al señor Saturnino Antonio Gamarra, la no participación del mismo en el hecho punible quedó demostrado con testimonios y documentos fílmicos y fotográficos de que en el día en que las víctimas manifestaron haber sido golpeadas y vejadas por él, se encontraba en un procedimiento en la ruta que une Piribebuy con Paraguarí en el interior de la República del Paraguay. Y lo del señor José David Schembori también lo he expresado, de que el día 30 de enero se encontraba en una fiesta de cumpleaños, lo cual fue demostrado con fotografías y con el documento de la persona que cumplió años en ese día. Y entonces ellos fueron los fundamentos para el sobreseimiento definitivo de estas tres personas, a más por la ley procesal paraguaya, el requerimiento de sobreseimiento definitivo solicitado por la Fiscalía, tuvo un trámite de oposición sin fundamento por la jueza penal de garantías, quien no fundó porque no estaba de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento definitivo. Corrió trámite a Fiscalía General del Estado, lo cual ratificó plenamente el requerimiento formulado por nuestra parte. Y es muy importante aclarar también a esta Corte de que la instancia nacional no se ha agotado. Y no se ha agotado, ¿por qué? Porque la causa sigue abierta. Si bien no podrá ser reabierta en relación a Casal, Schembori, Gamarra, los identificados por ellos, la causa, por ser tortura un hecho punible imprescriptible por la Constitución de la República del Paraguay, si los señores Arrón y Martí se hubiesen permanecido en territorio nacional y nos hubiesen proporcionado mayores datos sobre ello, obviamente la causa podía tener otro destino, pero ellos han manifestado cuestiones que a nuestro criterio fueron falsas, no corroboradas, y por tanto la instancia nacional en ese sentido no se agotó, señores. Sigue abierta y obviamente esa es la posición del Ministerio Público. Presidente, una última pregunta, si me permite, ya estamos sobre el tiempo. ¿Hubo pruebas que los señores Arrón, Martí, no prestaron su colaboración o no quisieron hacer? En un caso específico, uno de los defensores del señor representante, el señor Arrón Martino, se había acercado a la sede del Ministerio Público a manifestar lo que su cliente no podía dormir a la noche con supuestamente un estrés postraumático y que también orinaba sangre. Entonces nosotros le planteamos la posibilidad de hacer una pericia médica, psicológica, psiquiátrica para evaluar los daños clínicos, psíquicos y pediátricos psiquiátricos que pudieron haber tenido los señores Arrón y Martí, a lo que rotundamente se han negado en todo momento. Es todo por parte del Estado, presidente.
Muchas gracias a la representación del ilustre Estado de Paraguay. Gracias al declarante. Corresponde ahora a los representantes de las presuntas víctimas que realicen el interrogatorio. Favor de indicar el nombre de quien lo hará y proceder con él. Carlos Abadía. Gracias, presidente. Hablando, doctor Sánchez, del diagnóstico médico que se encuentra agregado en el expediente que se realizó el 30 de febrero del año 2002, el mismo fue firmado por varios médicos, entre ellos el doctor Miguel Ferreira Galeano. ¿Usted lo ubica a este médico? No lo ubico. ¿Y al doctor Domingo Arnaldo Mendoza? Tampoco. ¿Y al doctor Ricardo Morales? Don Ricardo Morales lo conozco porque fue médico del Ministerio Público en algún momento. Y en el año 2002, enero concretamente, ¿él ejercía la función en el ministerio? No tengo certeza de la fecha. Doctor, pregunto, si usted no sabía quiénes eran estos médicos, yo le estoy citando apenas 3, y el otro usted sabía que trabajaba en el ministerio, ¿usted no estaba interesado en ese diagnóstico médico porque nunca le convocó, por ejemplo, a estos médicos a prestar declaración? Obviamente que las manifestaciones de ellos estaban firmadas en un documento. Ya estaban registradas allí sus manifestaciones. Entonces, al ministerio no le interesaba determinar, por ejemplo, si estos médicos fueron designados para hacer ese trabajo por el fiscal que estaba interviniendo en la causa con anterioridad, el fiscal Fabián Centurión, o por ejemplo haya sido designado por el juez Marcos Com. No existe constancia en la carpeta fiscal de que se haya designado por el Ministerio Público ningún médico para ese menester. Tal es así que nosotros habíamos solicitado a los representantes legales de los señores Ron y Martí la posibilidad de hacer una junta médica, lo que se había negado en su momento. Un segundo, ¿podría acercarse al micrófono para Sí. que se escuche y quede bien registrada su Perdón, señor presidente. Gracias. Otra pregunta, ¿en algún momento la Fiscalía o alguien redarguyó de falsedad ese documento, ese diagnóstico? No. Bien. Diga, ¿qué pasó con las evidencias que fueron recogidas de las dos casas, la casa llamada como Casa 1 y la Casa 3, donde fueron rescatadas? Toda esa evidencia, ¿qué pasó con esa evidencia? Y formaron parte del cúmulo de materiales que fueron tomados y que fueron ofrecidos como evidencia en el momento de la presentación de los requerimientos conclusivos. ¿Qué arrojó esas evidencias? ¿A quién le pertenecía? ¿Dónde está el escrito conclusivo que hizo el Departamento de Criminalística? Esas evidencias, de lo que yo recuerdo, no han sido sometidos a peritaje en razón de que en las manifestaciones de las víctimas no eran mencionadas, por lo tanto, no tendríamos cómo corroborar ni a quién atribuir tales evidencias, en razón de que en el relato de las víctimas no se ha mencionado ninguna de ellas. Me está indicando esto, de que si ellos dicen, me tuvieron preso en este lugar, los objetos fueron rescatados de este lugar, eso no amerita de por sí la Fiscalía, porque me está señalando que la Fiscalía no inició ninguna investigación. Ustedes estaban distorsionando mis expresiones. Yo no dije que la Fiscalía no tomó ninguna investigación, al contrario, la Fiscalía investigó todos los extremos que fueron aportados por las víctimas, detalle a detalle, y no pudieron ser corroboradas ninguna de sus expresiones. Otra pregunta. El doctor Raúl Marín, que en aquel entonces ejercía el cargo de defensor del pueblo adjunto, había manifestado a través de los medios de prensa que el fiscal Hugo Velázquez le había manifestado que él sabía de que Juan Arrón y Anuncio Martí estaba en poder de la policía. La pregunta, ¿por qué usted no le convocó al señor Raúl Marín?
El señor Raúl Marín fue convocado y prestó declaración en sede fiscal. Consta en la carpeta fiscal que el señor Raúl Marín prestó declaración testimonial, lo mismo que el fiscal Hugo Velázquez. Ambos fueron convocados, su testimonio fue recibido. Eso consta en la carpeta de investigación fiscal. Ok. La fecha de acusación al final quedó para el 8 de febrero del año 2003. ¿Fue así? Sí, señor. Ok. Entonces, la pregunta es que resulta muy interesante, esclarecedora. Dentro del 17 de enero del 2003 al 27 de enero de ese mismo año, ¿puede precisarnos cuántas declaraciones testificales tomó la Fiscalía? ¿Se me repite las fechas? 17 de enero al 27 de enero. En ese momento yo no estaba asignado a la causa todavía, señor. Estaba Del 2003, discúlpame, 2003, te estoy hablando del 2003. Ah, perdón. Tiempito antes de que la causa llegue a su fin. Tendríamos que analizar y observar la carpeta fiscal. Es muy difícil que tenga en la mente algo que haya ocurrido tantos tiempos atrás, de decirle cuántas diligencias o cuántos testimonios hayamos tomado en ese tiempo. Ajá. La pregunta, ¿es habitual dentro de la Fiscalía tomar 28 declaraciones en un tiempo reducido? Es decir, porque 28 declaraciones se tomaron. Es decir, ¿eso es frecuente por parte de la Fiscalía, como se hizo en este caso, en otras? Y si en casos afirmativos, si nos puede indicar en cuál otro caso. Sería hasta risible manifestar una comparación de una causa con otra. Este era un caso que tenía amplia repercusión de prensa y obviamente el interés era darle tomar todos los testimonios y realizar todas las diligencias que eran necesarias y conducentes al esclarecimiento del hecho. Y si era necesario en ese lapso llevar adelante 100 declaraciones, también la íbamos a tomar, porque obviamente estábamos empeñados en buscar la verdad, cuál es el objetivo del proceso penal. Ajá, pero ocurre que esos 28, todo era favorable para los procesados y ninguna era de la parte querellante, de parte de las víctimas. Bueno, en ese momento nosotros no podíamos juzgar si era a favor o en contra de tal o cual persona. Los testimonios eran ofrecidos y los testigos eran convocados a que presten testimonio. Nadie puede adivinar qué va a venir a decir Juan o Pedro. Ok. La otra pregunta que me parece interesante realizar es la declaración de Esteban Centurión y su señora. La primera declaración fue hecha en calidad de anticipo jurisdiccional de prueba. Entonces la pregunta, ¿esa declaración ante quién se llevó a cabo? ¿Cuál? La primera declaración de Esteban Centurión y su señora. Ante el juez penal de garantías. ¿Quién participó en esa audiencia? No recuerdo, pues yo en ese momento no estaba asignado uno a la causa. Pero posteriormente señalaste de que con posterioridad le volviste a tomar una declaración a Esteban Centurión. A pedido de ellos. Le volviste a tomar una declaración a ambos y señalaste que le daba importancia a la segunda declaración, la prestada frente a usted, pero dejando de lado de que el otro, la primera declaración se hizo como anticipo jurisdiccional de prueba, es decir, sopesando las dos declaraciones. ¿Por qué darle valor a la segunda? Aclarando esos dichos, yo no volví a tomar. Yo tomé una sola declaración, que fue la que ellos prestaron en sede de Ministerio Público. La otra fue como anticipo jurisdiccional de prueba en sede jurisdiccional. Ellos se presentaron voluntariamente al Ministerio Público manifestando de que querían prestar testimonio en razón de que lo habían hecho en sede jurisdiccional lo había sido presionados por el diputado Luis Alberto Wagner y la señora Cristina Rom, añadiendo que la señora Cristina Ron les había dicho el ruego de que declararan a favor de su hermano para que no fuera preso. Entonces, en esas condiciones volvimos a tomar, tomamos la declaración de ellos, recibimos su testimonio y obviamente lo expresado por ellos en esa ocasión se correspondía y tenía soporte con otros testimonios y otras diligencias por los cuales adquirieron el ente de convencernos de que la segunda declaración fue la que estaba revestida de veracidad. Otra pregunta, ¿cómo explica el giro que tomó el caso de la investigación del secuestro y tortura, claro, desde el momento que salió el agente fiscal Fabián Centurión? ¿Cierto? Yo no diría un giro.
Usted sabe que por la legislación penal paraguaya, para una imputación es necesaria la mera sospecha. Existía una sospecha, cuál era el testimonio de las supuestas víctimas, de que los señores Javier Casal, Saturnino Antonio Gamarra y José David Shembori fueron los supuestos autores. El señor Fabián Centurión, fiscal en la causa, en base al testimonio, formuló imputación. Nos correspondió a los fiscales que ingresamos posteriormente corroborar cada una de las manifestaciones de los señores Arrón y Martí, y al no encontrar solidez ni respaldo en sus testimonios, concluimos en que correspondía la aplicación de sobreseimiento definitivo. Últimas preguntas. ¿No le parece testigos sospechosos los parientes de Sandra Quiñones, que era agente fiscal, con relación a Javier Casal, sí, que también está en el mismo departamento? Lo mismo ocurre con Antonio Gamarra, quien declara a su favor, son dos policías más de su propio departamento. Es decir, no necesitaríamos más pruebas para decir que ellos están liberados por las declaraciones de estas personas. De ninguna manera. O sea, usted está calificando de sospechosos estos testimonios, de lo que yo le digo que no considero tal, porque cuando esos testimonios están corroborados con otras diligencias, ya sean documentos, fotografías, filmaciones, obviamente un indicio, al ser fortalecido en el proceso penal, con otras diligencias adquiere la entereza de prueba y por lo tanto esas pruebas son las que sostienen el requerimiento que hemos presentado. Gracias, señor presidente. Muchas gracias al señor representante de las presuntas víctimas, al señor declarante. Corresponde ahora al tribunal preguntar, si así lo desea, la jueza y jueces. Juez Ricardo Pérez Manrique. Buenas tardes. Buenas tardes. La teoría del caso o la hipótesis de investigación que ustedes siguieron adelante, si yo no entendí mal, fue determinar si esas tres personas indicadas por las víctimas eran o no los responsables del secuestro y eventuales torturas. Es decir, la pregunta mía es, ustedes, una vez descartados esos sospechosos, ¿profundizaron la investigación en otro aspecto? Sí, señor. Al darnos cuenta de que estas personas sindicadas en principio no tenían la entereza como para poder sostener una acusación formal en contra de ellos, hablamos de otras hipótesis, cuál fue la de convocarlos a las supuestas víctimas a hacer identiquía, a mostrarles fotografías de funcionarios policiales, a ver si podrían identificar, de manera a buscar, porque ellos mencionaron de que en el momento de la detención identificaron al señor Javier Casal, pero que junto con él se encontraban 10 personas más. Y obviamente que teníamos que identificar quiénes eran esas 10 personas más. Ellos manifestaron que todos estaban a cara descubierta. Entonces, es por ello que se les exhibió fotografías, se los invitó a hacer identikit, a colaborar con la investigación en el sentido de si podían ayudarnos a identificar a otras personas que pudieron haber participado en el hecho punible investigado, y obviamente ello no fue posible. Usted mencionó que en determinado momento le sugirieron a los señores Arrón y Martí la posibilidad de realizar una nueva pericia médica. Así mismo. Entonces, primero, ¿qué validez le dieron ustedes al informe original que estaba en la causa, ese firmado por 13 médicos? Y segundo, ¿cuáles eran las dudas o los elementos que los llevaban ustedes a la necesidad de solicitar una nueva pericia, de realizar una nueva pericia? Lo que nos llevó a invitarles a hacer una pericia, porque la primera no tuvo la calidad de pericia. La pericia médica era para evaluar los daños que pudieron haber tenido y que podían seguir teniendo ellos, porque el defensor nos dijo: mi cliente orina sangre.
Entonces nosotros le dijimos, señor, nos gustaría someterlo a una junta médica a ver cuáles son los daños que aún hoy tiene en el cuerpo el señor Juan Arrón, de por qué ocurre esa circunstancia anormal, como también por qué, según sus expresiones, se despertaba a la noche atemorizado, con pesadillas y todo ello. Nosotros queríamos hacer una pericia psicológica, psiquiátrica, para evaluar los daños que pudieron haber tenido, y cuando lo planteamos esa situación, sus abogados se negaron rotundamente a realizar esa junta médica. Tratándose de... Podía haber hecho, pero no se puede obligar a la víctima a someterse a un examen médico, señor presidente. Bien, y cuando los señores Arrón y Martí son encontrados en una finca, ¿allí se recogió evidencia? Se recogió evidencia, se elaboró acta. Quien se llegó al lugar del hecho, pues nosotros, los 3 fiscales que suscribimos el requerimiento conclusivo, fuimos asignados ya unos 2 o 3 meses después de ese hecho a la causa. Cuando el señor representante le preguntó sobre esta evidencia, yo no entendí muy claramente su respuesta. ¿Ustedes entendieron que esta evidencia era irrelevante a los efectos de determinar los autores del ilícito? No, no es así, señor presidente. Señor miembro, estas evidencias fueron llevadas al Departamento de Investigación de Delitos. Eran, sin mal recuerdo, pelos, elementos con manchas, color achocolatado que podía ser sangre, y no recuerdo otras cosas más. El tema era corroborar a quién pudieron haber pertenecido los pelos que se levantaron de ese lugar y cotejar con el de las víctimas. Pero nosotros no podíamos acceder a las víctimas en razón de que ellos se negaban a cualquier tipo de inspección física personal. Con esto termino. O sea que usted entiende que parte de la causa de que no se haya podido avanzar en la investigación es la falta de colaboración de las propias víctimas. Absolutamente. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, juez Ricardo Pérez Manrique, juez Patricio Pazmiño Freire. Adelante. Gracias, presidente. Doctor, en la fase de indagación o instrucción, estaba evidente en el proceso que una de las alegaciones de uno de los denunciantes es que pudo comunicarse por teléfono con algunas autoridades, con rangos de ministro. ¿Conoció algo de eso? Sí, el señor el señor Juan Arrón manifestó de que se lo comunicó con el ministro de Justicia, Silvio Ferreira, en día y hora manifestada por él. El ministro Silvio Ferreira fue convocado a prestar declaración, concurrió al Ministerio Público. Él manifestó que en ese día y hora era imposible comunicarse con el señor Juan Arrón en razón de que se encontraba navegando en aguas del río Paraguay, en una zona donde no había acceso telefónico, en un barco. Respaldaron su testimonio el capitán del barco, las personas que lo acompañaron, que eran 4 o 5 personas a una actividad de pesca, el rol de navegación de la Armada Paraguaya, donde manifestaba que el barco zarpó del puerto y que tenía como itinerario hasta Buey Rodeo, una zona alejada de la ciudad de Asunción, sobre el río Paraguay. Entonces, con esas manifestaciones, obviamente no eran posible aseverar de que efectivamente el ministro de Justicia de entonces, el doctor Silvio Ferreira, haya podido conversar únicamente con el señor Anuncio Martí, como él lo manifestó en su declaración. Y creo yo que también hay verificaciones posibles de hacer a través del GPS o de la ubicación de las llamadas. Claro, en ese momento
todavía la tecnología celular no era tan avanzada como hoy día, pero sí se establecían las células. O sea, de dónde salió la llamada, dónde llegó la llamada. Y obviamente lo que refería al señor Silvio Ferreira, él en ese momento su lugar desconocido, porque obviamente la señal de telefonía celular no llegaba hasta donde él se había desplazado. También se refirió a la conversación con el ministro Fanego, Julio César Fanego, que era ministro del Interior en ese momento. Sí, ¿qué pasó sobre eso? El ministro Fanego también fue convocado a prestar testimonio en el Ministerio Público, manifestó que nunca había hablado con el señor Arrón, de que también en el día y hora de que el señor Arrón lo había llamado, se encontraba en tal o cual lugar con tales personas, entonces que negó rotundamente haber conversado con el señor Arrón. Ya contestó al colega Ricardo Pérez, pero de manera un poco más precisa, en opinión de la Fiscalía, en ese momento simplemente no consideraron usted dijo un nombre, no es informe médico, no es una pericia. Claro, Se desechó. ¿Cuál fue la calificación que ustedes dieron, la valoración que dieron a este informe de los médicos de un seguro privado fue en un sanatorio privado en donde lo que se hizo fue un diagnóstico médico a las personas, a los señores Arrón y Martí, suscrito por 13 profesionales. En un proceso penal, en primer lugar, se debe analizar la existencia del hecho y la autoría. En ese momento podríamos tener acreditada de alguna forma la existencia de un hecho punible, pero era imposible atribuir esos hechos a las personas que ellos mencionaron como autores, ya sea al señor Casal, al señor Gamarra o al señor Sembori. Como eran los tres imputados en la causa, al analizar la responsabilidad penal de cada uno de ellos, concluimos en dictar el sobreseimiento definitivo en razón de que no se había probado la participación de ellos en esos hechos. El Ministerio Público en su requerimiento conclusivo no hizo valoración de la existencia del hecho como tal, existió o no existió. Lo que sí se hizo fue una valoración sobre la participación de estas tres personas en los hechos punibles de tortura, que eran prácticamente 10 hechos punibles, lo que lo atribuyeron los denunciantes y posteriormente querellantes. Entonces, ese fue el requerimiento que hemos asumido, más allá de la existencia del hecho, al no tener a quien atribuir la supuesta autoría de esos hechos. No estoy pidiéndole que haga una valoración ahora, ¿no? Pero siendo que la tortura, que es un delito grave dentro de la propia legislación, el informe o la caracterización que hizo la Fiscalía a ese documento, ya no para imputar, pero para determinar que hubo hechos graves de tortura certificados por 13 médicos, ¿no fue objeto de valoración alguna por ustedes? Por supuesto que sí, señor miembro, solamente que, como le dije, la causa se cerró en relación a 3 personas, a las 3 personas imputadas. La causa sigue abierta porque la tortura es un hecho imprescriptible en nuestro país, y es ahí donde nosotros nunca pudimos tener una colaboración efectiva de las víctimas que nos lleven a identificar a otras personas que pudieron haber participado de ese hecho. Y por último, usted dijo que, claro, está abierta la causa por la naturaleza del posible ilícito. Y han quedado esbozado o han establecido algunas líneas de investigación o nuevas hipótesis a corroborar respecto, luego de que han desechado la imputación de las 3 personas. Luego de haber sido dictado el auto de sobreseimiento definitivo ya en sede judicial, hemos intentado de vuelta acercarnos a las víctimas y solamente hemos recibido improperios, ofensas y maltratos de parte de ellos y un cero ánimo de colaborar con la investigación.
No obstante, el Ministerio Público sí se trazó la idea de seguir manteniendo la causa en estado de investigación como establece la propia Constitución de la República del Paraguay. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Patricio Pazmiño Freire. Claudio Benito. Sí, gracias, presidente. Doctor, le agradecería mucho si me ayuda a aclarar ciertos traslapes que tengo aquí en el caso que nos ocupa. Tiene que ver con el secuestro de la señora Bordón. A la señora Bordón la secuestran el 16 de noviembre del 2001. Sí. Es decir, y el 17 de enero es donde las presuntas víctimas de nuestro alegan haber sido detenidas por agentes estatales vestidos de civil. Y luego se nos ha informado que por parte del Estado que en el secuestro de la señora Bordón ameritó obviamente una causa, y en esa causa fueron condenados 6 personas a quienes se les comprobó su responsabilidad en el ilícito del secuestro, y ahí se declaró en rebeldía a Juan Arrón y a Nuncio Martí en la causa del secuestro de la señora Bordón. Mi pregunta, la que le agradeceré mucho para aclararme bien estos hechos, es que simultáneamente a la causa de la señora Bordón se tramita la causa que se abre por la denuncia de los señores Arrón y Martí, han sido también ellos secuestrados. Esas son 2 causas que se tramitan paralelamente. Así mismo, señora, así mismo como usted explicó, eso ocurrió. Había una causa que investigaba el secuestro de la señora María Edith Bordón de Bernardi, que estaban asignados 3 fiscales, Hugo Velázquez, Sandra Quiñones y Cintia Lovera, y la causa que investigaba el supuesto secuestro de los señores Arrón y Martí, la que estábamos asignados. En primer lugar estuvo el fiscal Fabián Centurión, y luego fuimos asignados los fiscales Juan Carlos Duarte, Adolfo Marini, quien le habla. También, entonces, los señores Arrón y Martí eran acusados e investigados en la causa del secuestro de la señora Bordón, y a su vez eran acusadores en la querella, es decir, simultáneamente. Esto Sí, se llevaba a cabo simultáneamente. Al final, 6 personas resultan responsables del ilícito del secuestro de la señora Bordón. Arrón y Martí no entran en esto porque ya se habían ido hacia el Brasil, así es. Así mismo, señor. Ellos habían jugado del país el 11 de agosto del año 2003, en las vísperas del juicio oral y público, en donde fueron condenadas las demás personas acusadas por ese hecho, y ellos obviamente al sustraerse a los mandatos de la justicia se beneficiaron con un refugio político en el Brasil. En esa causa donde fueron condenados 6 personas por el secuestro de la señora Bordón, ¿tiene usted noticia de si esas 6 eran todos los que estaban involucrados en el secuestro, o había más a los que no se les identificó? No, que yo sepa, todos los identificados fueron llevados a juicio, fueron condenados todos los que estuvieron a disposición de la justicia paraguaya, a excepción de estas 2 personas que se fugaron antes del juicio oral y público. ¿Y el Estado tiene informes sobre qué pasó con el dinero que se pagó de rescate de la señora Bordón? Bueno, según información que hemos accedido, $350,000 de los $1 millón que pagó el ingeniero Antonio de Bernardi por la liberación de su esposa, entregó al Ministerio Público el señor Marcos Álvarez, quien había expresado de que los señores Arrón y Martí y Colmán le habían entregado ese dinero. ¿El resto del dinero? $50,000 creo que se encontró en un allanamiento en la casa del señor Víctor Colmán. Y luego había versiones de que una parte se había pagado a las FARC,
por el asesoramiento para el secuestro y otros... Pero no se comprueba nada de eso en el expediente de la señora Bordón. Sí, lo de la FARC sí se comprobaron posteriormente ya en otro hecho ilícito del secuestro de la señora Cecilia Cubas por unos intercambio de mails que se habían descubierto en un allanamiento realizado en Sanguinacue, donde se encontró el famoso manual del secuestrador y un video de práctica de secuestros y el cruce de mails entre el señor Arrón y una persona, no recuerdo el nombre, de un miembro de la FARC. Sí, pero eso ya es otra causa. En otra causa. Y en otro expediente. Y quiero que me quede claro algo de lo que usted dijo. Los señores Arrón y Martí dijeron que las personas que los habían retenido estaban vestidas de civil, pero todos andaban a cara descubierta. Así mismo. Y posteriormente no fueron capaces de identificar a ninguna de esas personas en los documentos que ustedes les presentaron. Exactamente. ¿Cómo fue? Así es. Bueno, quería ver si lo tenía claro. Muchísimas gracias, señor. No, Eso es señor. todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, jueza Elizabeth Odio Benito. Juez Sierra Porto. No, señor. Juez Eduardo Biogrossi. Adelante. Detalle, señor fiscal. El primero es para que me quede también absolutamente claro, como dice la jueza, entre un informe médico y un peritaje médico para estos efectos. La diferencia entre las dos cosas. Según la legislación procesal paraguaya, el médico es lo que hace un médico tratante, observando y tratando al paciente y lo suscribe finalmente. Una pericia se hace con médicos propuestos por las partes, con un interrogatorio previo sobre qué es el objeto de esa pericia, qué se busca con ella. Entonces las partes, víctima ofrece sus peritos médicos, el Ministerio Público, la defensa, normalmente son propuestos por las tres partes y se hace en un acto convocado previamente en un lugar, ya sea público o privado, convenido por las partes, y ahí examinan al paciente y pasan a responder el interrogatorio que se les ha formulado dentro de ese acto médico, que normalmente también asiste a un funcionario, ya sea judicial o fiscal, para labrar acta del procedimiento. Esa es la diferencia. ¿Cuándo la Fiscalía propuso que se hiciera este peritaje? Habrá sido unos 2 o 3 meses después del hallazgo, cuando uno de los abogados de la víctima se acercó a manifestarnos lo que ya les había dicho, de que él tenía problemas de sueño y que orinaba sangre. Entonces le propusimos hacer una pericia médica para analizar los daños y evaluar cuáles fueron las secuelas de los supuestos daños que ellos habían sufrido, y ahí donde encontramos una resistencia insalvable. Tanto en la causa de del secuestro de la señora Edith Bordón, como en la causa que nos ocupa aquí, ¿no se ha pensado hacer carta rogatoria a Brasil a los efectos de tomarle declaraciones o lo que se estime a las personas que están en este momento bajo refugio? Durante el gobierno de, llámese Luis Ignacio Lula da Silva, de la señora Rousseff, cualquier intento quedó en la nada. Ellos tuvieron el respaldo total y absoluto del gobierno del señor da Silva como de la señora Rousseff. Recién hoy, tal vez, con el gobierno del presidente Bolsonaro se puedan tener resultados distintos. ¿Y usted estima, o la Fiscalía estimaría que serían necesarias esas cartas rogatorias, o sea, hacer algún interrogatorio a ellos allá? Sí, sin duda. Última pregunta, porque ¿qué sucede en la causa que nos ocupa aquí? Esto es, en el eventual... Martí, si se llegara a determinar que efectivamente no participaron, o sea, que no hubo secuestro, en fin, ¿qué sucede ahí? ¿Qué hay con ellos penalmente? Y sería un caso de denuncia falsa. ¿Y? Claro. ¿Según la legislación nacional? Está sometido a un juicio penal por denuncia falsa.
que tiene una expectativa de pena hasta 10 años de pena privativa de libertad. Gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, juez Eduardo Biogrossi. Aquí tenemos datos de que usted tuvo conocimiento de la causa después de que otro agente conoció y se inhibió, ¿no? ¿Por qué se inhibió el...? El fiscal Fabián Secunturión fue recusado. Él aceptó la recusación y se apartó del caso por haber sido denunciado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Y eso tuvo alguna consecuencia en su investigación? No, la ley orgánica del Ministerio Público establece que al ser recusado o a pedir su separación a un fiscal, el fiscal general del Estado tiene la potestad de designar uno o un equipo de fiscales, como en este caso designó un equipo de fiscales por la importancia del caso, que requería una dedicación de 3 agentes del Ministerio Público a ello. Él designó. En nuestro caso, los 3 agentes fiscales intervinientes nunca fuimos objetos de recusación ni de denuncia por ninguna de las partes. Pero teníamos un excelente trato tanto con los querellantes como con los defensores. En ese sentido, tal es así que sentíamos la confianza de ellos por el trabajo que veníamos desarrollando. Muy bien, muchas gracias. ¿Se tiene certeza de quién era el propietario de la casa donde fueron encontrados Juan Arrón y el señor Martí? Sí, eso se accedió a los documentos, el título de propiedad de la casa. Una persona lastimosamente, no recuerdo el nombre en este momento, era una persona que dijo que otra persona recurrió hasta él para alquilar, también identificada. Esa persona que alquiló la casa nunca pudo ser encontrada, pero el dueño de la casa sí compareció a prestar testimonio en el Ministerio Público. ¿Y es agente del Estado? No, un particular. ¿Y dentro de la casa se encontró algún vehículo y de quién era la propiedad? Cuando se presentó de lo que recuerdo, porque como le digo, yo no estaba asignado a la causa en ese día, no recuerdo que en el acta elaborado por la fiscal Sandra Quiñones haya establecido que algún vehículo se haya encontrado en la casa. Muy bien, señor Sánchez, caballero, ya este tribunal no tiene más preguntas. Le agradecemos mucho su declaración esta tarde. Puede retirarse y si así desea permanecer en el público. Muchas gracias a ustedes. En estos momentos haremos un receso de 30 minutos para posteriormente continuar con el desarrollo de esta audiencia en la etapa de alegatos finales, observaciones finales orales. Se suspende la audiencia por 30 minutos. De pie, por favor, la Corte se retira. De esta forma compartíamos parte de la audiencia pública en Costa Rica por el caso Arrón y Martí. Escuchamos hablar a Edgar Sánchez, ex fiscal general del Estado, así también estuvo brindando declaraciones. Edgar Sánchez es fiscal y también el ex fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorres. Ahora hay un receso de 30 minutos. En instantes vamos a seguir con más detalles de esta actividad. Recordemos que está presente el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que viajó hasta Costa Rica para participar. La delegación paraguaya está siendo encabezada por el Procurador General de la República, Sergio Coxia. En instantes regresamos con más noticias.